Señoras, señores, muy buenos días a todos. Nos encontramos reunidos en la Editorial Universitaria de Buenos Aires para dar comienzo al acto de apertura del seminario de El futuro del español, una estrategia regional que tiene como objetivo fortalecer y profundizar los lazos latinoamericanos. Preside este acto el señor rector de la Universidad de Buenos Aires, profesor doctor Alberto Edgardo Barbieri. Lo acompaña la señora embajadora de España en Argentina, señora María Jesús Alonso Jiménez, y el señor director del Instituto Cervantes, doctor Luis García Montero. También se encuentran presentes autoridades de cuerpos diplomáticos de la Universidad de Buenos Aires, docentes, no docentes, a quienes agradecemos muchísimo la presencia en esta mañana. Seguidamente escucharemos las palabras de la señora embajadora de España en Argentina, señora María Jesús Alonso Jiménez. Buenos días a todos. Un placer que podamos reunirnos otra vez presencialmente después de esta pandemia que hemos vivido. A pesar de que ahora también estamos con otra crisis que nos está golpeando mucho a todos por la invasión rusa de Ucrania, donde se están vulnerando todos los derechos humanos y que esperamos todos que tenga un final lo antes posible, porque afecta no solo a Europa, sino a todo el mundo por esa invasión injusta y cruel. Es un placer estar aquí en todo caso, señor rector de la Universidad de Buenos Aires, señor director del Instituto Cervantes, señora directora de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, profesora Jean Matí, que creo que va a debatir también en esta mesa redonda. Señoras y señores, es un honor acompañarles en la presentación de esta mesa redonda, El futuro del español, una estrategia regional, organizada por la Universidad de Buenos Aires, el Instituto Cervantes, la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología y la Embajada de España. Pocos lugares más adecuados que este espacio tan simbólico de la Editorial Universitaria de Buenos Aires para intercambiar ideas acerca de cómo, entre todos, podemos contribuir a promover internacionalmente nuestra lengua. Muchas gracias, señor rector, por recibirnos hoy aquí. Entre los múltiples lazos que nos unen a los países hispanohablantes de la Comunidad Iberoamericana de Naciones, la lengua ocupa un lugar muy especial. Desde luego, en términos numéricos. La lengua nos integra a cada uno de nosotros en una colectividad que en 2021 se acercaba a los 500 millones de personas en todo el mundo, la de aquellos que tienen el español como lengua nativa. Un número que ha crecido significativamente en las últimas décadas y que continuará haciéndolo en las próximas. Pero también nos aproxima simbólicamente, generando una cercanía y unos afectos compartidos que las estadísticas no reflejan. Sin el vínculo de la lengua, por ejemplo, difícilmente podría imaginarse que los varios millones de españoles que desde el siglo XIX emigraron a Argentina se integraran en esta sociedad de la manera en la que lo hicieron, convirtiéndose en uno de los pilares más sólidos hasta hoy de la relación bilateral entre nuestros dos países. En el mundo presente, todos somos cada vez más conscientes de ello. La lengua es una herramienta muy valiosa. Una herramienta que nos permite comunicarnos, pero que también es portadora de cultura y de conocimiento. Las alentadoras cifras que recoge anualmente el anuario del Instituto Cervantes sobre la presencia del español en el mundo no bastan por sí solas para explicar el valor de la lengua en la que se expresa desde hace siglos una de las tradiciones literarias y de pensamiento más brillantes y diversas del mundo. De Cervantes a Borges, de Sarmiento a la generación del 27, de Sor Juana Inés de la Cruz al boom latinoamericano, escritores y escritoras de cada uno de los países hispanohablantes han contribuido con su trabajo con y sobre la lengua a consolidar y difundir su prestigio por el mundo. Un prestigio que alcanza también a las industrias culturales, el cine,
la música, la industria editorial que se expresan en español. No obstante la pujanza internacional del español, se hace necesario pensar estrategias que permitan impulsar la presencia de nuestra lengua como vehículo de cultura, de conocimiento y de cooperación. Y en este sentido resulta particularmente valioso sentarnos a reflexionar acerca de cómo nuestro idioma puede crecer como vector de ciencia y tecnología. La pandemia nos ha recordado el protagonismo imprescindible de la ciencia, no ya en el futuro, sino en el tiempo presente. Más allá de dinámicas sobrevenidas, el protagonismo del español en la ciencia y la técnica, su indagar en el lenguaje de la inteligencia artificial y la consolidación de un ámbito hispánico para la investigación y la terminología resultan hoy una prioridad. El español es la lengua en que se expresaron brillantes escritores y pensadores, pero también la lengua de premios Nobel de disciplinas científicas, como los argentinos Bernardo Husay y Luis Federico Leloir, los españoles Santiago Ramón y Cajal y Severo Ochoa o el mexicano José Mario Molina. Y como demuestra un informe sobre la producción científica entre España y Argentina, cuya presentación auspiciaremos esta misma tarde en la Embajada, cuando producimos ciencia juntos, producimos mejor ciencia. Y esa conclusión vale, a mi entender, para muchas otras disciplinas relacionadas con el conocimiento que se concibe en nuestra lengua. Me gustaría subrayar que la tarea de maximizar las potencialidades del español será mucho más eficaz si la cometemos de manera conjunta. Es una tarea en la que participan día a día cada uno de nuestros países, más aún en la que participamos cada uno de los hablantes de la lengua. También, y de manera señalada, las instituciones hoy aquí representadas, la Universidad de Buenos Aires, el Instituto Cervantes y FECIT en lo relativo a la difusión del conocimiento científico en español. Recientemente, el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España se ha sumado también a este esfuerzo a través de la creación de una Dirección General del Español en el Mundo, entre cuyas competencias figura la de promover la colaboración con el conjunto de instituciones iberoamericanas para la promoción del español en el mundo. En este sentido, la configuración de redes asociadas al idioma con la participación de instituciones de varios países de la comunidad hispanohablante constituye un valor en sí mismo crucial para el futuro de nuestra lengua. Es el caso de SIELE o CANOA, pero también de variadas redes universitarias o de investigación entre científicos y académicos de nuestros países, de la relevante labor de las respectivas academias de la lengua agrupadas en la Asociación de Academias de la Lengua Española o de la cooperación existente para promover el uso del español en foros internacionales. Solo me queda reiterar mi agradecimiento por la invitación a acompañarles en este acto y mis mejores deseos para que la colaboración entre las instituciones hoy aquí representadas continúe dando frutos y que el español siga siendo un vehículo de amistad, de cooperación y de paz. Muchas gracias. Seguidamente toma la palabra el señor director del Instituto Cervantes, doctor Luis García Montero. Pues una alegría estar aquí junto a la embajadora de España en Argentina, junto al rector Barbieri, y la verdad es que este acto es un acto que tiene mucho que ver con las ilusiones de futuro del Instituto Cervantes, porque esas ilusiones de futuro se implican de manera directa con las necesidades de meditar sobre la ciencia y la tecnología, como sabe bien la directora de la Fundación, Inmaculada Aguilar, con la que hemos trabajado desde hace tiempo. El motivo rector de mi alegría tiene que ver con distintos matices que quisiera resumir brevemente. Cuando se fundó el Instituto Cervantes hace 31 años ahora,
dentro de las tareas culturales de una España que apostaba por la democracia, se encomendó al Instituto la tarea de defender el español en el mundo y de defender la cultura en español. Al decir la cultura en español, se nos señalaba el camino, porque no se trata de defender solo la cultura española, se trata de tomar conciencia de que hay una comunidad internacional formada por muchos países que tienen una cultura. Los españoles, y eso lo recuerdo constantemente a todo el que con orgullo, desde cualquier instancia, se quiere sentir dueño del idioma, los españoles solo somos el 8% de la comunidad. Y en ese sentido, de los 7.000 actos que organizamos desde hace años en el Instituto Cervantes en cada curso, pues más de la mitad, en torno a 4.000 y pico, son actos que se organizan en colaboración con las distintas embajadas de los países que forman la comunidad hispana. Y por eso es tan importante buscar instituciones de referencia en la comunidad. Yo acabo de venir de Chicago, donde el Instituto Cervantes, en colaboración con la Embajada de México y con el Consulado General de México en Chicago, hemos abierto la biblioteca José Emilio Pacheco del Instituto Cervantes en México. México para nosotros es un país de referencia. Otro gran país de referencia, sin duda, es Argentina, y tuvimos la posibilidad de desarrollar hace 3 años, justo antes de la pandemia, el Gran Congreso Internacional de la Lengua Española en Córdoba, Argentina. Nuestro trabajo sería impensable sin la colaboración estrecha de referentes como la Universidad Nacional Autónoma de México o sin referentes como la UBA. La UBA para nosotros es fundamental y por eso es una alegría estar aquí compartiendo esta mesa con ustedes y junto al rector Barbieri. Con la UBA colaboramos desde hace años en algunos programas que sirven para trabajar en conjunto en la enseñanza del español, en el conocimiento del español, en la certificación del español, tanto para los alumnos que quieren tener un título que les sirva para certificar su conocimiento del español, como también para las instituciones que se dedican, o las academias o las universidades que se dedican a la enseñanza de español como lengua extranjera. Y en ese sentido, pues nuestra colaboración es regular y sistemática, como la participación en algunos proyectos, el proyecto Canoa, que es una plataforma para internacionalizar la cultura en español. Canoa fue la primera palabra de origen indígena que entró en el idioma. Tiene un origen taíno. En ese sentido, otra de las líneas fundamentales de actuación del Instituto Cervantes es comprender la importancia de ser una lengua mayoritaria, pero al mismo tiempo mantener un diálogo democrático con las lenguas no hegemónicas. Y nuestro trabajo, el conocimiento y la conservación de las lenguas no hegemónicas, pues se plasma en instituciones como el Instituto Caro y Cuervo de Colombia, el Inca Garcilaso de Perú, y en nuestra tarea
de colaboración con las instituciones latinoamericanas de referencia. Eso es una cosa que quería señalar para volver a insistir en la importancia de nuestra colaboración y de la ayuda y del punto de referencia que recibimos de la UBA. La otra cosa que quería señalar es que estamos muy orgullosos de esta lengua compartida que es el español. 500 millones de hablantes nativos, la segunda lengua después del chino mandarín. Estamos muy concienciados de lo importante que es una lengua de confianza a la hora de programar el desarrollo económico. Nuestros estudios, los estudios que hemos hecho de la mano de la Fundación Telefónica, por ejemplo, pues demuestran que una lengua que da confianza en las relaciones multiplica por 4 los convenios comerciales y las relaciones comerciales y por 7 las posibilidades de inversión económica. Esa es una referencia importante para reivindicar nuestro trabajo, pero eso es también un buen argumento para llamarnos la atención y no dejar que la alegría y el orgullo se conviertan en autocomplacencia, porque nos equivocaríamos. ¿En qué sentido? Está muy bien que el español sea la lengua de Cervantes, de Borges o de Sor Juana Inés de la Cruz, pero tenemos que conseguir que el español se consolide como lengua de ciencia y de tecnología. Y ahí la UBA vuelve a ser un punto de referencia imprescindible. El español es la segunda lengua en investigaciones científicas y la tercera lengua en presencia en las redes de Internet, pero nos equivocaríamos en las cifras si no reconociésemos el tremendo trabajo que queda por hacer y la distancia que hay en la investigación entre el inglés y la lengua española. Los que nos dedicamos a las humanidades, pues estamos acostumbrados a recordar las polémicas sobre si el español era una lengua propicia para la filosofía o había que estudiar alemán para pensar en alemán y escribir en alemán la filosofía. Bueno, pues de alguna manera, a veces se dice de forma más clara, a veces de forma menos clara. Ahora parece que es necesario estudiar inglés para hacer ciencia y para hacer desarrollo tecnológico. Y eso es una mentira. Y no se trata de competir con el inglés. Bienvenido el conocimiento del inglés. Se trata de saber que en nuestra lengua se puede hacer ciencia y tecnología. Y que eso es una labor fundamental para participar en el desarrollo de nuestras sociedades. Un escritor como Martín Caparrós acaba de publicar un libro que es un conjunto de crónicas, Ñamérica, hablando de la ñ como signo de identidad del español y hablando de la realidad de nuestras sociedades. El fin de semana pasado publicó un artículo largo en El País donde nos recordaba que en la comunidad hispánica hay más de 60 millones de pobres que viven bajo el umbral de la supervivencia y que 200 millones no saben si al día siguiente podrán comer o no comer con facilidad. Yo cuando miro los índices de pobreza y las brechas sociales entre las poblaciones mayoritarias empobrecidas y las élites económicas, pues veo, por ejemplo, en Europa la diferencia que hay de brecha social entre el Reino Unido, Alemania, Francia y España, donde la brecha social es muy superior a la que hay en los países del entorno. Y si la mirada la dirijo a la comunidad hispana, pues desgraciadamente compruebo
que la brecha social y el empobrecimiento se ha extendido también en los últimos años. Combatir esto solo es posible a través de una apuesta clara por la ciencia y la tecnología, porque el desarrollo económico, científico y tecnológico es después el que permite la igualdad y la consolidación de los derechos sociales. Y no me canso de repetir que defender una lengua es algo más que defender un vocabulario, es defender un conjunto de valores que permitan apostar por un progreso justo. Por eso, aunque esté muy orgulloso de hablar la lengua de Federico García Lorca o la lengua de una poeta como Rosario Castellanos, pues quiero que mi lengua sea también una lengua de ciencia y tecnología, porque es lo que va a permitir el desarrollo económico de mi comunidad y lo que va a impedir que algunos interesados mezquinos en algunos países, como ha ocurrido hace poco, hayan querido convertir al español en una lengua de pobres. Y yo defiendo la dignidad de la pobreza, pero no me gusta nada la prepotencia del lujo, la prepotencia de los que quieren despreciar a los pobres basándose en su idioma o incluso en la manera que tienen de pronunciar su idioma, la manera que tienen de ofender los matices que una lengua materna tan amplia como la nuestra debe respetar si quiere seguir siendo un espacio de convivencia. Por eso, Rector Barbieri, estoy muy contento de estar aquí también en la UBA, porque la UBA para nosotros es un punto de referencia fundamental a la hora de apostar por la comunidad de un idioma que no es de nadie, de ningún país concreto, sino de todos los países que hablan este idioma, y porque es un punto de referencia fundamental en la apuesta que hoy significa el español como lengua de ciencia y tecnología. Esto es lo que quería decirles. Muchas gracias. Por último, escucharemos al señor rector de la Universidad de Buenos Aires, profesor doctor Alberto Edgardo Barbieri. Bueno, buenos días a todos y todas. Querida embajadora María Jesús Alonso Jiménez, querido amigo Luis García Montero, una alegría tenerte con nosotros y acá en nuestra editorial, rodeado de esta hermosa biblioteca, que mejor que recibir al director del Instituto Cervantes, señora directora de la Fundación de Español, de Investigaciones de Español, a los que van a, señora profesora que va a disertar en este tema, autoridades de la Universidad de Buenos Aires, muy especialmente gracias, querida embajadora de México en la Argentina, por estar acá, y eso me hace que recordar a mi querido amigo Enrique Graue, rector de la Universidad Autónoma de México, con el que trabajamos permanentemente y con todo su equipo, así que, bien lo decía recién Luis, somos dos universidades hermanas que tratamos de ir siempre por el mismo camino. Bueno, me parece muy importante lo que hoy nos convoca. Desde hace tiempo que venimos trabajando desde la Universidad de Buenos Aires en esta idea de lo que es este mundo globalizado que tiene muchas aristas. La internacionalización de la educación es una de ellas. Y esa internacionalización de la educación también influye muy fuertemente en lo que tiene que ver con el desarrollo de las sociedades, porque la educación es el pilar principal del desarrollo de esas sociedades. Y en eso vimos que en este mundo globalizado, los valores comunes que tienen varias comunidades son un activo muy importante que no tenemos que dejar pasar. Y algunos que quieren ser grandes jugadores en el mundo globalizado, tanto en lo económico como en lo político, tratan de desvirtuar esos activos que tienen otros a favor de imponer los suyos. El uso del idioma es uno de esos. Los países con más desarrollo tecnológico tratan de imponer el uso de su idioma, el inglés, el chino, el ruso. Una de las cuestiones que tiene que ver con lo que decía, lo que estamos viviendo, este drama de la guerra que se está produciendo en Europa,
que tiene connotaciones de carácter geopolítico. Y en ese sentido nosotros, los que tenemos una cultura común, a lo largo de la historia, con nuestros encuentros y con nuestros desencuentros, porque la historia tiene todo eso, mezclado lo que fueron momentos malos y momentos buenos para todos los que nos tocó vivirla, pero hoy hace que las generaciones que estamos viviendo este momento y las futuras tengamos un activo muy importante en nuestros valores culturales y se resume todo eso en el uso de un idioma común. Es tan difícil a veces imponer un idioma común y nosotros lo tenemos naturalmente. Y no tenemos que perder ese activo, tenemos que trabajar sobre ese activo. Lo tenemos en la literatura, lo tenemos a lo mejor en las ciencias, en las humanidades, en las ciencias sociales, pero no lo tenemos fuertemente instalado en todo lo que tiene que ver con el otro desarrollo científico y tecnológico, como pueden ser ciencias de la salud, ciencias exactas, etc. En ese sentido, creo que tenemos que trabajar mancomunadamente y muy fuerte en una estrategia, porque ahí se está jugando un partido geopolítico muy importante, en donde nadie es ingenuo. Esto de tratar de decir que hay idiomas de primera o idiomas de segunda tienen que ver con una dominación sobre quiénes son de primera y quiénes son de segunda. Lo decía la embajadora, más de 500 millones de personas que hablan español en alguna de sus acepciones, con toda su riqueza en cada una de las comunidades que tenemos en un vasto territorio, pero hay algo mucho más importante. En cuanto a lo que es los jóvenes que hablan español, nosotros tenemos una potencialidad en esos países, en esas comunidades, que muchos de esos son mucho más jóvenes que otros que hablan otros idiomas que parecen más importantes, pero que en el correr del tiempo van a ser muchos más, por un tema de longevidad, claro, y de cómo se van a ir reproduciendo los jóvenes con respecto a otras comunidades que tienen más personas de mayor edad, en donde el español claramente va a avanzar en la medida que nosotros mostremos que eso es un activo que tenemos que seguir fortaleciendo. No siempre los dirigentes de todos nuestros países tienen tan claro esto y a veces tienden a tentarse de comprar lo que le venden en otros paquetes. Por eso la universidad, el Instituto Cervantes, las universidades, creo que somos el reservorio cultural, académico, científico y de pensamiento que puede guiar el accionar de las comunidades. Nosotros, juntamente con la Universidad Autónoma de México, la Universidad de Sao Paulo, en este caso no por lo del idioma, pero sí por el tema científico, la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad de Barcelona, creamos hace mucho tiempo la Unión Iberoamericana de Universidades, con la idea de fomentar el trabajo conjunto en todo lo que tiene que ver con la ciencia y la tecnología. Hacer investigaciones conjuntas financiadas por fondos de las mismas universidades, a veces con algún auspicio externo, pero muy poco, para que investigadores de todas nuestras universidades trabajen en proyectos comunes que tengan impacto social, científico y técnico en nuestras comunidades, pero sobre todo que se manejen en idioma español. Avanzamos también en la certificación del idioma, como es el CIELE, que nos costó muchísimo en la Universidad de Buenos Aires, hay que decirlo. Cuando yo dije que íbamos a entrar al CIELE, me trataron como que venía con Hernán Cortés a cortar cabezas o algo por el estilo. Y le dije, a ver, me acuerdo que el decano de Derecho dijo, las tesis las hacemos en castellano, en español, no las hacemos en otro idioma. Yo no sé qué significa, no estamos hablando de dominación, estamos hablando de algo culturalmente transversal que toma en cuenta todas las identidades de los pueblos originarios y todo lo que tenemos de cultura cada uno de los que participamos en él. Y el tiempo nos dio la razón. Un trabajo muy fuerte de la Secretaría Académica, en nuestro caso Catalina Nosiglia, mancomunado con el Instituto Cervantes, con la Universidad Autónoma de México, la Universidad de Salamanca, que hizo, por ejemplo, para darles una idea, que en los últimos 3 años, solamente en la Universidad de Buenos Aires, tomáramos 17.000 exámenes casi que tienen que ver con el español. Esto es muy importante en nuestra relación como bloque con otros bloques regionales, con Europa,
donde España forma parte de Europa y puede ser la puerta de entrada nuestra, pero el idioma dominante en Europa no es el español, con China, con América del Norte. Avanzamos también en algunos proyectos con algunas empresas, como por ejemplo Telefónica, que desde su fundación nos decía de crear todo un programa de apoyo al idioma español, que nosotros fuimos junto con la UNAM los que más trabajamos en tratar de ponerlo en práctica. Estamos trabajando con el Ministerio de Relaciones Exteriores de España para llevar ese proyecto, lo que nosotros hemos avanzado y tratar de implementarlo. Hemos firmado un convenio con un grupo que nos invitó a la Universidad de Alcalá de Henares, que se llama The Conversation. Ahí sí tengo un pequeño problema. Yo dije, nos estamos ubicando y en lugar de llamarlo la conversación, le decimos The Conversation. Bueno, ya tenemos un problema. Bueno, ahí está si bien claramente ustedes saben que vengo de las ciencias económicas, no soy ni de lengua ni de filosofía, nada, pero eso lo entiendo rápidamente, que hay algo que me hace ruido. Pero bueno, pero justamente eso es lo que tenemos que manejar. Pero me hace ruido porque desde el punto de vista económico me doy cuenta lo que está pasando. Entonces, ese es el sentido que tenemos que buscar. Tenemos que buscar que mucha más ciencia, mucha más academia, mucho más posgrado, la Unión de Universidades Iberoamericanas de Posgrado que estamos fortaleciendo permanentemente, y tenemos que concientizar a nuestros gobiernos, esté quien esté en el gobierno, porque acá hay una disociación, lo digo en Latinoamérica porque Cervantes tiene que ver con el gobierno, y en España hay una política más de Estado en ese sentido, no en Latinoamérica, esta es la realidad. Nuestros gobernantes, del signo que sean, nos dicen a todo que sí, pero después no implementan ninguna política. Porque es lindo el discurso de decir somos todos hermanos latinoamericanos, que vamos todos para el mismo lado, y después no sabemos para dónde vamos, pero seguramente en esto tampoco vamos para el mismo lado. Y somos las instituciones más fuertes de esos países los que llevamos adelante una política de Estado que los Estados no llevan adelante. Y todavía ahí, desde la universidad, tenemos que hacer docencia para que nuestros dirigentes se den cuenta que esto es una política de Estado que trasciende el tema académico y trasciende el tema netamente de la investigación, que lo consideran como algo que no influye en la vida cotidiana de la gente. No, la investigación influye en la vida cotidiana de la gente. La lengua, la cultura influye en la vida cotidiana de la gente, y eso hace que después nos sentemos en desarrollos científicos, productivos y económicos de otra manera en el concierto global. Así que nosotros vamos a jugar fuertemente este partido, vamos a jugar desde la ciencia, vamos a jugar desde nuestra empresa de transferencia de tecnología, UBATEC, en hacer proyectos que tengan que ver con relacionarnos con empresas que manejen el idioma español, con empresarios que manejen el idioma español, publicar en español, hacer papeles, no papers, en español, porque de esto se trata, sin dejar de lado el uso de otros idiomas, como el inglés, por supuesto, nadie va a negar lo que significa, pero esto no quiere decir que nosotros hoy tenemos la capacidad tecnológica. Las redes han democratizado, la red de información ha democratizado la información. Es una autopista. La autopista, yo siempre digo que tiene un sentido donde vienen por nosotros, pero nosotros podemos ir por ellos. Como dicen los españoles, a por ellos. Entonces, creo que me parece que ahí está la cosa. No tenemos que ver qué hacen los demás, tenemos que utilizar los recursos que tenemos para fortalecer nuestras fortalezas, valga la redundancia. El idioma es una fortaleza muy clara que tenemos, y tenemos que hacer que el mundo de la lengua, el mundo del idioma no esté tan alejado del mundo de la ciencia, y tenemos que tender puentes para eso. Y cuando digo que nuestra empresa de transferencia de tecnología va a trabajar en eso, a mí me decían de nuevo, ¿estás loco? ¿Qué tiene que ver la tecnología? Sí, la primera transferencia de tecnología es el idioma. Si no transferimos el idioma para que otros hablen en nuestro idioma, mal vamos a poder vender nuestras mercaderías. Si no, ya tenemos que hacerla traducir en otro idioma. Tenemos un diminuto, un acápite diminuto en lo que tiene que ver con el valor agregado de cualquier producto que nosotros pongamos. Y esto lo digo desde la economía. Entonces,
Me parece que es muy importante este trabajo porque es multidisciplinario y tiene que ser una política de Estado que desde la Universidad de Buenos Aires, hablo también por nuestro amigo de la Autónoma de México, del Instituto Cervantes, desde las universidades españolas, Complutense, Barcelona, Alcalá, Salamanca, todas, nosotros tenemos convenio con, creo que con todas, no debe faltar ninguna. Es muy importante que trabajemos con las redes latinoamericanas en fomentar esto y utilizar los recursos que tenemos de manera inteligente. Si no tenemos la misma cantidad de recursos que tienen otros, por lo menos tratemos de ver cómo hacemos un programa común utilizando los recursos que tenemos entre todos para fortalecer esto. Así que bienvenido a lo que se discuta en esto, bienvenido a las ideas. Estamos para seguir apuntalando este tema. Muchísimas gracias a todos y todas. Bueno, continuando con brillantes expositores que han hecho una muy buena introducción, han puesto la pelota en la cancha para que Mabel e Inmaculada, Inma, la continúen. Tengo el honor de coordinar este panel, el honor de estar acompañada por dos académicas importantes y el honor de que seamos todas mujeres. Nos tocó ser la mayoría y todas mujeres. Bueno, Mabel se va a referir al español, la lengua que nos representa, ese es el título de su conversación. Inmaculada va a referirse a continuación sobre el impacto del español en la ciencia. Cuando le dé la palabra, las voy a presentar con su currículum. Pero quisiera destacar, a modo de introducción de este panel, la relevancia del español, y yo digo como una lengua con futuro. En términos cuantitativos, se espera que para el 2030 los hispanohablantes seremos el 7,5% de la población mundial y a su vez se pronostica que dentro de 3 o 4 generaciones el 10% de la población mundial se entenderá en español. A los datos estadísticos hay que sumarle el interés que genera una lengua y su cultura. El español tiene mucho que ofrecer a aquellos que quieran conocerla como turistas, como estudiantes, como profesores, como investigadores o como ciudadanos en general. Esto no podría ser de otro modo, ya que lo hablan aproximadamente, como lo dijo Luis García Mortero, 500 millones de personas en todo el mundo, en 4 continentes y en más de 20 países. En el mismo sentido, un destacado académico de nuestro país, José Luis Moure, que fue presidente de la Academia, no sé si es actualmente, pero No, ya no, destaca que el español es un bien común, lingüísticamente diversificado, pero sorprendentemente eficaz en su casi perfecta capacidad de inteligibilidad mutua y de identificación cultural. Agrega que la unidad del español es la manifestación de una voluntad colectiva de seguir perteneciendo a un mundo cultural que se considera deseable. En este sentido, por último, quiero destacar algo a lo que ya hizo referencia el director del Instituto Cervantes y nuestro rector de la universidad, el trabajo conjunto que venimos desarrollando desde marzo del 2015, el Instituto Cervantes, la UNAM, la Universidad de Salamanca y la UBA en el desarrollo del CIELE, que es una evaluación de la lengua española que se hace a través de medios electrónicos, esto fue muy avanzado y muy anticipatorio a lo que iba a ocurrir, sobre el grado de dominio del español. El CIELE es una muestra de voluntad colectiva en base al pluralismo y al consenso logrado por estas 4 instituciones de elaborar un examen panhispánico, es decir, que responde a la elaboración de sus tareas a la integración de las variedades de la lengua española, reconociendo que hay varias normas regionales aceptadas por las academias de cada país. Por último, quiero destacar que este proyecto expresa el reconocimiento de un espacio común hispanoamericano
en la búsqueda de soluciones conjuntas a los desafíos que enfrentan nuestros países y convertir el conjunto de afinidades históricas y culturales en un instrumento de unidad y desarrollo basado en el diálogo, la cooperación y la solidaridad. Bueno, el plato fuerte de este panel son Mabel e Inma. Mabel es doctora en Letras del área de Lingüística por la Facultad de Filosofía y Letras de nuestra Casa de Estudios. En dicha facultad es profesora titular regular de Gramática y también dicta las materias de Sintaxis y Fonología y Morfología. Fue profesora invitada en varias universidades del exterior y dicta seminarios de grado y posgrado en distintas universidades argentinas. Dirigió 11 proyectos sobre léxico, gramática y aprendizaje y en 1999 recibió el premio AFAL y en el 2004 uno de sus proyectos obtuvo la beca premio del Banco Santander Río para investigación aplicada. Fue vicepresidenta y presidenta de la Asociación Argentina de Lingüística y ha dirigido y codirigido varias tesis de doctorado y maestría y especialización. Tiene una larguísima lista de publicaciones que para no ocupar el tiempo no la voy a leer, pero sí las tiene. Y Mabel se va a referir, como les anticipé, al español, la lengua que nos representa. Hija completa de la Universidad de Buenos Aires, en mi formación me siento muy halagada por poder participar en este panel. Gracias particularmente a Katy por la invitación y también a la doctora Guiomarcia Pucio, que sugirió mi nombre, es la directora del Instituto de Filología al cual pertenezco. Bueno, para comenzar, hablando de esta lengua que nos representa a tantos hablantes, que es lo que se ha planteado hasta este momento, vamos a recordar que Ferdinand de Saussure, a quien todos conocemos como el fundador de la lingüística moderna, hablaba del lenguaje como con dos costados, un costado individual, que es lo que él denominó el habla, que es la parte espontánea, variable, y un costado social, al que justamente denominó la lengua. La lengua es un producto cultural, de herencia, que recibimos todos y que compartimos dentro de una comunidad. La lengua es un principio de identidad que nos interpela, atraviesa y define también. Si bien el lenguaje como facultad propia de nuestra especie humana es universal, la lengua es propia de cada cultura, de cada pueblo y de cada persona que se apropia de ella. En relación al español, que es una lengua tan extendida, ¿a quién representa, podemos decir, y de alguna manera a quién le pertenece? O esas son las preguntas iniciales que podemos hacernos y también por qué vale la pena promover su difusión. Bueno, el español, vamos a hacer alguna pasada por algunos hitos históricos del español. El español surge en el norte de España, según Fernández Moreno, avanza una hipótesis que puede haber sido en el norte de España una lengua, una especie de koiné o lengua franca entre el latín y la lengua vasca. Ya los primeros registros que tenemos son las glosas emilianenses, unas notas manuscritas recogidas en el siglo X en el monasterio riojano de San Millán de la Cogolla. Y luego, ya en el siglo XV, nuestro primer gramático, Elio Antonio de Nebrija, comienza a hablar de la lengua compañera del imperio. Y esto quiere decir que es la lengua que acompaña a Castilla en su ascenso, en su lucha contra los moros, en su expansión hacia Latinoamérica. En el siglo XVI, el español, mejor dicho, el castellano, ya devenido español, pasa a ser una lengua dominante, pero fundamentalmente no por propiedades, diríamos,
propias o intrínsecas de la lengua, sino fundamentalmente por factores extralingüísticos. Es decir, la gran prosperidad del Imperio Español, su aumento demográfico, su crecimiento económico, su expansión en América, todo eso hace que el español aumente el número de sus hablantes y además, afortunadamente, eso ha sido acompañado por una literatura variada, creciente y de gran calidad. En cuanto a su imposición, podemos recordar que los reyes católicos fueron muy tolerantes en cuanto a las otras lenguas, tanto de la península como de América, y que llegados al siglo XVIII fueron los Borbones los que propiciaron la centralización, prohibiendo tanto en la península primero, por una real cédula, o los otros idiomas, incluido el latín, y lo mismo sucedió con las lenguas de Filipinas y América. No obstante, con el correr del tiempo, podemos decir que el español, lenta y dificultosamente, fue aprendiendo a convivir con las otras lenguas, con las que hoy día podemos decir que mantiene un intercambio fluido, constante, fructífero también. Bueno, en cuanto a la extensión geográfica del español, de la que ya se ha hablado, quiero plantear algunas puntualizaciones. Hoy día la mayor vitalidad de la lengua, sin duda por cantidad de hablantes, está radicada en Latinoamérica. Sin embargo, España, hemos escuchado al director del Instituto Cervantes y también a nuestro rector, España sigue siendo un gran motor de la cultura y de la lengua y es también el puente entre la Unión Europea y Latinoamérica. En Latinoamérica el español también convive con numerosas lenguas, bueno, según las regiones, incluido en el norte el inglés, el francés, el portugués de Brasil, pero también con numerosas lenguas originarias, algunas de las cuales, como por ejemplo el guaraní en Paraguay, ya son lenguas cooficiales que representan al país en pie de igualdad con el español. Ahora bien, en Latinoamérica es cierto, el impulso a veces a la lengua sigue a los devaneos, diríamos, de la política y de la economía y la difusión de la lengua queda sobre todo en manos de los institutos, de las universidades y de los centros de investigación. ¿En qué zonas debemos prestar atención hoy día para esta expansión del español? Bueno, resultan sumamente interesantes, creo que el doctor Montero se refirió a ello, la expansión del español en los Estados Unidos. Allí se produce el fenómeno de que los latinos que llegan en primera generación son hablantes nativos, pero con las siguientes generaciones se produce el fenómeno de los llamados hablantes de herencia, que comprenden la lengua, tienen el bagaje cultural, la hablan torpemente y no la pueden escribir. Entonces, bueno, las políticas norteamericanas también oscilan según las distintas administraciones en dar capacitaciones para la gente de menores ingresos y también cursos en las universidades. Durante mi trabajo en la Universidad de Massachusetts en 2011, una de mis tareas fue trabajar en esos cursos y uno de los aspectos interesantes es que los norteamericanos de origen latino ponen gran empeño en seguir estos cursos cuando se los proporciona, porque ellos comprenden que resulta una gran ventaja para sus futuras actividades profesionales tener el dominio junto con el inglés que ya poseen del español, porque les abre muchas áreas de trabajo. Bueno, también tenemos otro mundo que conquistar, que es todo el sudeste asiático. El Instituto Cervantes produjo un informe
respecto del español en Corea del Sur, y también en toda esa zona hay un interés muy interesante, muy amplio por el español, porque resulta, digamos, muy atractivo desde el punto de vista turístico conocer e intercambiar con el mundo hispano. Entonces tenemos ese interés en esas zonas. Y por supuesto en América Latina no debemos descartar toda la zona, el intercambio fluido que se da. La UBA ha tenido muchos intercambios con la zona de Brasil, donde, digamos, tenemos por un lado la facilidad de que son lenguas similares, pero por otro lado hay que propiciar cursos para que se puedan trabajar aquellas cuestiones que facilitan o dificultan el idioma. Justamente en febrero de este año se realizó en Brasilia el Congreso Internacional de Español y Portugués, que particularmente enfatizó la posibilidad de trabajar en la internalización de nuestras lenguas como lenguas no solo de cultura, sino también en el ámbito científico. Desde esta perspectiva científica, ¿cuál podría ser ventajas o desventajas de nuestra lengua? Bueno, un aspecto muy interesante es la estandarización. Es decir, ya desde los tiempos de Alfonso el Sabio, en el siglo X, se trabajaba en su corte porque les interesaba particularmente el hecho de que el español sea una lengua de cultura y de ciencia. Se tradujeron muchísimos manuscritos, sobre todo del mundo árabe, que en ese momento representaba la avanzada en la ciencia y en la cultura, en España. Otro hito importante ha sido el hecho de que en 1492 se publicara la primera gramática del español a cargo de Elio Antonio de Nebrija, pero que además fue un hito porque fue la primera gramática de una lengua romance europea. Hoy día, si nos queremos preguntar qué es un estándar, bueno, yo recurrí a una lingüista nuestra de exportación, que es Violeta de Monte, bueno, una entrerriana que hace muchísimos años está radicada en España, que ha sido coeditora junto con Ignacio Bosque de esa obra memorable que es la Gramática Descriptiva de la Lengua, editada por la Real Academia, una obra sin duda de referencia. Bueno, Violeta de Monte sostiene que mientras las lenguas y los dialectos se pueden estudiar con, diríamos, todos los instrumentos de la lingüística, una variedad estándar es más bien una construcción social y subjetiva. Si pensamos en esto, pensamos que una variedad estándar es una variedad sobreimpuesta o superimpuesta a todas las variedades, lo que en lingüística llamamos los lectos, las diferentes formas dialectales o socioculturales. Ahora bien, Moreno Fernández, a quien vuelvo a recurrir, plantea que no es conveniente que esta variedad estándar carezca por completo de marcas. ¿Qué son las marcas? Las marcas son las particularidades, formas de expresarnos en las diferentes comunidades, es decir, nuestros rasgos de entonación, las características léxicas, ciertos giros y locuciones que nos diferencian. ¿Por qué? Porque, por suerte, en el mundo hispanohablante, por ancho, amplio y extendido que sea, no hemos perdido la intercomprensión. Es decir, podemos dialogar sin problema un hablante de Buenos Aires con uno de Madrid con un peruano con un mexicano, y pese a las particularidades y diferencias, nos entendemos perfectamente. No sucede, como se suele decir, por ejemplo, con los dialectos del italiano, que los del norte y el sur ya no se entienden, ¿no es cierto? En cambio, nosotros podemos, si bien entonces podemos propiciar como lengua base para la comunicación, tanto para la cultura como para la ciencia, lo que llamaríamos un estándar flexible, es decir, un estándar que no elimine por completo las marcas y que estas
sobre todo en el ámbito de mayor coloquialidad, puedan ser respetadas, es decir, aquellas formas como el che de los argentinos, el ta de los uruguayos, el cachay de los chilenos y el vale de los españoles también. Vale. Bueno, entonces no las tenemos que eliminar por absoluto, no dificultan la comprensión y debemos siempre tener presente, como dice otra gran académica, en este caso de la UNAM, Concepción Company, que el español es una lengua pluricéntrica y multinormativa, es decir, no respondemos a una única norma, creo que también el doctor Montero lo enfatizó, sino que tenemos variedades atadas a los diferentes centros o regiones del español. Ahora bien, con estas ventajas y con este recorrido podemos pensar si el español puede instalarse como lengua de la ciencia. Bueno, mientras barruntaba esta exposición, justamente me llegó una invitación para publicar en Academic Letters una nueva revista online. Miro y, bueno, era bastante sencillo, simplemente había que arrastrar algún trabajo y enviarlo, pero las indicaciones me decían que tenía que ser un trabajo breve, con referencias y completamente escrito en inglés. Es decir, todos conocemos estas normas que se dan por lo general y que han hecho que el 84% de los iberoamericanos en 2020 hayan publicado sus artículos en inglés y también que en los últimos 20 años el 90% de los artículos científicos que se han publicado hayan sido en inglés. Entonces, bueno, podemos preguntarnos, ¿esto se resuelve para los que investigamos o trabajamos en cuestiones de ciencia o de cultura con que aprendamos inglés, con que lo mejoremos si tenemos un dominio no demasiado fuerte? En realidad la pregunta es, ¿da lo mismo una lengua que otra? E indudablemente no da lo mismo. Si la lengua en la que nosotros fuimos criados, en la que habitualmente pensamos, en las que formulamos nuestras preguntas de investigación, tiene que ser desplazada, sin duda, las respuestas que podamos dar a los problemas que estamos tratando de resolver cada uno de nosotros en su área de especialización no van a ser las mismas. Sin duda, una lengua transmite también una visión de los fenómenos y de la cultura. Por eso nuestro primer avance sobre estos temas debe ser sostener o pedir una ciencia plurilingüe. Tampoco se trata de desplazar una lengua por otra. Se trata de que las distintas lenguas de cultura podamos convivir en el ámbito cultural, científico y tecnológico. Entonces hablamos de una ciencia plurilingüe y abierta. Abierta en un doble sentido. Abierta porque, por un lado, sea de libre acceso para todos y abierta también porque permita entonces el hecho de que exista pluralidad de lenguas, también va a permitir pluralidad de visiones sobre los fenómenos y esto, como sabemos, siempre enriquece los resultados. Bueno, mirando al futuro, entonces, y ya para ir cerrando, algunos planteos. Tal vez no debamos tratar de competir en español, no sé, son apuntes para pensar en las áreas principales, sino que tal vez podamos marcar agenda, para tomar un término de la política, en algunas áreas que sean particularmente de nuestro interés. Es decir, el cambio climático, la ecología, la biodiversidad, la diversidad cultural y lingüística, el desarrollo sustentable basado en las economías regionales, el mundo digital, bueno, y por supuesto la inclusión social y la inclusión de pleno derecho de las mujeres en la ciencia y la técnica.
Entonces, debemos proponer políticas científicas y programas culturales, es decir, las instituciones, ¿no es cierto? Y, bueno, cada uno de nosotros desde su ámbito colaborar, programas culturales ricos que den cuenta de la diversidad de lo hispánico y que puedan ser tomados incluso como modelos por otras poblaciones y culturas. Retomando el tema del plurilingüismo, me interesa enfatizar que esto no solo tiene que ver con la escritura de los papers o artículos o papeles, como lo llamó nuestro rector, sino también con la posibilidad de exponer en nuestra lengua en foros internacionales, porque todos sabemos que por más que nos esforcemos, lograr la competencia de un hablante nativo es prácticamente imposible. Y esto hace que si tenemos que hablar en otra lengua, normalmente solemos parecer torpes e incompetentes, es decir, le resta brillo a nuestras intervenciones. Bueno, por otro lado, la internalización de las publicaciones en español es algo por lo que debemos luchar, que estén en bases de datos de acceso abierto, y en esto cabe un papel importante a las universidades y a los repositorios, ¿no? La UBA tiene desde 2013 una reglamentación que pone todos los resultados de sus investigaciones, sobre todo las sostenidas con fondos públicos, en repositorios abiertos. El informe de la Organización de los Estados Iberoamericanos para la Ciencia y la Tecnología también da dos recomendaciones. Volver a dar relevancia, junto con los artículos, a los libros. Es decir, allí las editoriales tienen un gran papel. Algunas editoriales europeas, puedo nombrar el caso de Routledge, han empezado, creo que se han concientizado de que los hispanohablantes somos muchos, y entonces se han concientizado y han comenzado a publicar colecciones de artículos en español. Bueno, por otro lado, también este informe aconseja desconfiar de los índices de impacto que a veces están sesgados en favor de las publicaciones anglófonas. Bueno, no voy a referirme al desarrollo de la ciencia y la tecnología porque para esto va a estar inmaculada. Puedo destacar en el ámbito local la labor del LIS, el Laboratorio de Investigaciones Sensoriales, que depende de UBA y CONICET, que por ejemplo ha desarrollado un software, Anagraph, que permite el análisis y síntesis de voz, trabajando sobre todo desde el habla típica de Buenos Aires, por ejemplo, ¿no? Que ya sabemos que hablamos español con acento, con entonación italiana. Bueno, en cuanto a la lengua en particular, sabemos que el español es apto para nombrar cualquier realidad científica, pero esto no nos debe llevar a caer en querer traducir toda terminología, a veces de forma muy torpe. Será mejor, pienso, apostar a la hibridación léxica, es decir, tomar a lo mejor algunas bases extranjeras si son necesarios, no temer eso, pero darles una forma, es decir, dejar de que sean cenismos, extranjerismos, y que se conviertan en préstamos acerenciados de pleno derecho en nuestra lengua. Bueno, desplazar también la imposición de un modelo único para la elaboración de artículos y debemos pedir la igualdad y el respeto para todas las tradiciones de las distintas comunidades, reconocer las diferencias, por ejemplo, entre ciencia y técnica. Bueno, para cerrar, voy a decir que, en síntesis, se ha avanzado en nuestras universidades a pesar de los avatares económicos y políticos han seguido adelante. La UBA en particular es un ejemplo, también por supuesto la UNAM y otras muchas en el mundo hispánico que han mantenido su gran nivel. Se ha avanzado y se sigue avanzando, pero es necesario no cejar en los desarrollos científico-tecnológicos, en los avances en el área de humanidades y emprendimientos culturales, en la interrelación productiva con las empresas, pero pensando en obtener beneficios mutuos.
es necesario defender una ciencia abierta y plurilingüe, de tradición y raigambre hispánica. Pero tanto como todo eso, es necesario bregar por universidades abiertas, cuyos investigadores y docentes estén en contacto con las realidades locales para que puedan incidir en ellas, para que junto con los pilares de la investigación teórica y aplicada sostengan la indeclinable bandera de la transferencia y la extensión, lleven sus avances a todos los rincones y a todas las poblaciones y sostengan una educación para pueblos libres y con conciencia crítica. Inma se va a referir al impacto del español en la ciencia, ampliando ya lo compartido por Mabel. Muchísimas gracias, Katy. Buenos días a todos y a todas. Y para mí es verdaderamente un sueño, ¿no? Porque, bueno, yo también soy filóloga por la Universidad de Valencia. Mi especialidad es semiótica. Y bueno, me ha encantado escucharte porque ha sido como recordar mis tiempos de disfrutar tantísimo en la Facultad de Filología. Y bueno, saludo al rector, a la embajadora de España en Argentina. Creo que es la primera mujer que ocupa este lugar en la embajada española. También a la embajadora de México. Y, por supuesto, a Luis García Montero, que yo cuando digo que me honro de hablar la lengua, no digo de Cervantes ni de Federico García Lorca, yo digo que me honro de compartir lengua con Luis García Montero, porque realmente le ha dado una belleza enorme a nuestra lengua y eso no puede no darle la importancia que tiene Luis. Para una filóloga y para una comunicadora es un momento muy importante en mi vida cuando estuve acompañando al ministro de Ciencia e Innovación de España en su avatar como ministro. Para mí fue muy importante el poder aportar al Ministerio de Ciencia y Tecnología, que estaba completamente lleno de ingenieros y de químicos. Fue una pequeña cruzada que tuve que llevar y ahí encontré la complicidad y la ayuda de Luis García Montero, cuando puse en contacto a los dos, al ministro de Ciencia y a Luis, en una sesión de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo en Santander y conseguí que se enamorasen mutuamente. Y ahí, a partir de ese momento, firmaron un acuerdo, el Instituto Cervantes y el Ministerio, para trabajar en pos de llevarla al español como lengua de ciencia y tecnología, a ser posible al menos la segunda lengua de ciencia y tecnología en el mundo, por muchos motivos, por merecimiento, por cifras de producción científica, por número de hablantes. Y en algún momento, cuando he dicho esto de que el español podría ser la segunda lengua de ciencia, hay algunos filólogos que me dicen, bueno, no cejéis en ello, porque también se pensaba que el latín era la lengua universal y dejó de serlo. El inglés también puede pasar por ese avatar. Realmente, de hecho, en Europa y en el ámbito de la ciencia y de la innovación en el espacio europeo de ciencia, es cierto que el inglés ha perdido peso porque las lenguas están asociadas siempre a situaciones políticas, geopolíticas. La lengua también explica los imperios y en el caso europeo el inglés acompaña también a su gobierno en esta salida de la multilateralidad, ¿no? En este caso hay todos los países están apostando por introducir o darle peso a su idioma, aprovechando esta situación de, podríamos llamar, un inicio de recesión del inglés, en paralelo a la salida del Reino Unido de la multilateralidad europea. Y ya el gobierno francés ha propuesto que para la presidencia francesa de la Unión Europea
se utilice en todas las lenguas, no solo el inglés, sino que apuesta por el francés y por todas las demás lenguas oficiales en Europa. España tendrá la presidencia europea en el segundo semestre del próximo año, y yo creo que España, y así creo que va a ocurrir, no solo va a proponer o a subrayar la posible multilateralidad o el posible multilingüismo en esa presidencia, sino que en el caso español estamos en condiciones de poder proponer que se utilice durante la presidencia española que prime el uso del español en todos los actos y reuniones que se puedan llevar a cabo. Es cierto que con la nueva Dirección General del Español en el Mundo, a mí me encanta este título, o sea, el español en el mundo, o sea, me parece casi como algo de superhéroes, ¿no? Y creo que con la introducción de esta Dirección General, creo que sí que hay una apuesta bastante importante del Gobierno de España por impulsar el español en todos los ámbitos. Hay 5 ámbitos en los que se está apostando en ese sentido, y uno de ellos es la ciencia, ¿no? Una de las verticales de la apuesta es la ciencia. Yo espero haber contribuido junto con el Cervantes, con Luis García Montero, a partir de la firma que se hizo para impulsar el español como lengua de ciencia. Yo creo que ahí sembramos un poco una pequeña semilla cuando constituimos la Alianza por el Español en la Ciencia y la Tecnología, de la que formaban parte, por supuesto, muchas instituciones iberoamericanas, pero estaban las academias, el CSIC, algunas fundaciones. Bueno, estaban todas las instituciones que se supone que tienen algo que ver con la ciencia, incluso fundaciones privadas que habían aportado algo al español en la ciencia, como la Fundación Lili, que tiene una actualización muy valiosa de terminología médica en español. Y bueno, a partir de ahí, ahora estamos arrancando un proyecto digamos, con fondos europeos, nosotros le llamamos PERTES a esta cosa, son las siglas de Plan Europeo de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y por tanto el Gobierno de España ha conseguido, digamos, impulsar una alianza por parte de todo tipo de instituciones público-privadas de diferentes territorios en esta línea. Y por tanto la ciencia en español es una apuesta política, porque ha ocurrido algo importante en los últimos 2-3 años, que es, por supuesto, la pandemia, ¿no? Pero hay una de las consecuencias de la pandemia que todos hemos coincidido en que es así, y es que la ciencia ha entrado en la agenda económica, en la agenda pública, en la agenda de la calle, en la agenda política. Además, también creo que hay una recuperación de una cierta tendencia, también desde el punto de vista político, a reunir la ciencia y la cultura en unas mismas áreas. Esto es una manera de recuperar de alguna forma nuestro pasado ilustrado, ¿no? Las ciencias y las letras en algún momento dejaron de andar juntas, y yo creo que estamos empezando a recuperar esta visión de que la cultura también incluye la transmisión del conocimiento científico y también determina, de alguna manera, una identidad de pensamiento de una comunidad, y eso con la lengua se solidifica, ¿no? Y se sella. Por tanto, con ese contexto, digamos que es muy importante el hecho político o la voluntad política e institucional de que la lengua sea un elemento de transmisión de conocimiento científico, como lo es de otros ámbitos, como puede ser la cultura. A mí me ha encantado esto que has dicho de la intercomprensión.
Totalmente, y lo que más me ha gustado, déjame que lo vea, préstamos aquerenciados. Creo que está muy bien yo creo que lo de llamarle papeles a las publicaciones científicas, pues creo que tampoco tiene mucho sentido, pero es cierto que la lengua, como todo el mundo sabe, nos hace pensar de una manera determinada, o sea, dependiendo de la palabra que escojamos para referirnos a un concepto, nos hace pensar de una manera determinada o de otra, lo cual creo que es un hecho muy importante. La Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, que me honro en dirigir, nosotros nos dedicamos le damos mucha importancia a la transmisión de conocimiento, a la transferencia del conocimiento científico, que puede adquirir múltiples formas, múltiples formatos de comunicación. Podemos hablar de la divulgación, hablamos de la educación, de la formación, del asesoramiento y del periodismo también. O sea, digamos que hay hay múltiples emisores posibles en la comunicación científica, pero también hay muchos públicos posibles en la comunicación científica. Y si continuamos con el esquema de la comunicación, también hay muchos canales posibles para la comunicación científica. Y en esa línea queremos trabajar sobre la ciencia de la comunicación de la ciencia, ¿no? Es decir, en la investigación de cuáles son esos canales que permiten socializar la ciencia, porque al fin y al cabo la transferencia de científica, la transferencia de conocimiento es un hecho profundamente democrático, es un hecho liberador, es igualador y además se refiere a algo tan importante como un derecho humano, que es el derecho a la ciencia, que por cierto es el único derecho que no está terminado de desarrollar. Todavía le faltan algunas fases por llevarlo a cabo, y efectivamente dentro del derecho a la ciencia podemos contemplar no solo el uso de la lengua o de una lengua determinada de una comunidad lingüística como es la hispanohablante, sino también la ciencia abierta, también la ciencia inclusiva. Digamos, yo creo que son todo conceptos que van muy asociados unos con otros en el marco de la propia comunicación como hecho de transferencia, ¿no? Cuando iniciamos el trabajo de debate sobre cuáles serían las propuestas que podría hacer la Alianza de la Ciencia, la Alianza por la Ciencia, por el Español en la Ciencia y la Tecnología, que les decía que habíamos hecho a partir del acuerdo con el Cervantes, cuando empezamos a trabajar con la intención de poder elevar recomendaciones sobre lo que hacer, nos encontramos con una cierta resistencia de la comunidad, bueno, una cierta resistencia no, una resistencia férrea de la comunidad científica a verse impelidos a publicar en español sus trabajos de investigación, porque evidentemente la comunidad científica no tiene los mismos objetivos que tiene la comunidad lingüística o la intención política de darle al español un mayor perfil, ¿no? Los científicos publican para que les lean y para que les citen. Por tanto, para los científicos, y eso se comprende, yo creo que les comprendo muy bien, por el hecho de que su trabajo no consiste en honrar a una lengua, sino para ellos la ciencia no tiene idiomas. Porque para ellos el inglés no es un idioma, sino una herramienta de comunicar sus resultados y, por tanto, aportar al conocimiento mundial e histórico, ¿no? Y es cierto, la ciencia no tiene idioma. De hecho, la ciencia ya es un idioma por sí mismo, ¿no? Y además un idioma universal, más universal que el inglés. Mucho más universal que el inglés. Ante esta resistencia llegamos a la conclusión de que sí había un área disciplinar que sí encajaba muy bien con el uso del español, como has comentado tú también. Yo he visto alguna vez papers
he visto alguna vez papers de lexicografía española en inglés, lo cual es absurdo. Por tanto, sí hay un área disciplinar posible donde la interpretación identitaria de una cultura determinada es importante en la transmisión de esa investigación. Por ejemplo, en cualquiera de las áreas de humanidades, la historia, por ejemplo, o el arte o la filología. Ahí sí hay una lógica de que la lengua original del investigador o la investigadora forme parte de la transmisión de ese conocimiento. Y además tiene mucha lógica. Por tanto, la publicación de este tipo de áreas en español para los investigadores e investigadoras españoles o de cualquier área del espacio iberoamericano tiene mucha lógica y tiene mucha importancia, porque realmente también sus homólogos científicos van a leerles más en el área iberoamericana que no fuera de ella. Por tanto, dijimos, bueno, pues yo creo que cabría impulsar la publicación en español o el apoyo a una revista que fuera, una publicación que fuera homóloga y del mismo nivel que las grandes revistas, las de Cuartil, pero también, sobre todo, y ahí yo creo que es quizás donde habría que poner el acento, al menos es mi propuesta, es en la divulgación científica. Los divulgadores argentinos, que ayer conocí a algunos de ellos, o los españoles, las españolas que divulgan en español. Sin embargo, publican en inglés. Por tanto, yo creo que ahí es donde es el espacio de comunicación, de transferencia, de socialización más importante. Digamos, ya no es publicar para los pares, ¿no? Para los pares en una comunidad científica que siempre tiene algo de élite, sino es que es comunicar para todos, ¿no? En la divulgación. Por tanto, nuestra propuesta, la propuesta que queríamos hacer a través de esta alianza era precisamente el impulso de la divulgación en español, así como del periodismo científico en español. Y por eso estoy aquí, en Buenos Aires y hace unos días en Montevideo, para firmar un convenio, en este caso va a ser esta tarde, con el Ministerio de Ciencia argentino, para poder trabajar, colaborar, cooperar e intercambiar incluso contenidos y prácticas relacionadas precisamente con eso, con la transferencia de conocimiento a públicos diversos en español. Yo me he sentido, la Fundación se ha sentido muy apelada a partir del proyecto europeo, el proyecto español de fondos europeos sobre el español. Nos hemos sentido muy apelados también por el fuerte impulso que ha tomado el periodismo científico en Europa y, por tanto, creemos que debía tenerlo también en este ámbito, en nuestro ámbito hablante. Y por tanto, por eso les decía que estoy aquí precisamente por eso. Has citado el estudio de la OEI. Yo les recomiendo, la verdad es que es un informe valiosísimo que ha publicado la OEI, ¿verdad?, con el profesor Vadillo del Instituto Elcano, que es un informe realmente exhaustivo y de gran valor sobre el uso del español y el portugués en la ciencia. De hecho, en unos días también estaré en Lisboa para asistir a una reunión de la OEI sobre este tema. Y me he encontrado con el mismo interés por parte del Gobierno y de la nueva ministra portuguesa de Ciencia. Me he encontrado con el mismo interés que el ministro argentino, que ha querido ser él personalmente el que firmase ese convenio. Precisamente, yo creo que el español, y con esto acabo, el español en la ciencia, las dos cosas juntas, creo que es la llave maestra. La llave maestra para abrir todas las puertas, dejar que corra el aire en toda nuestra comunidad iberoamericana
y bueno, yo me comprometo a trabajar por ello y es uno de los proyectos estratégicos que vamos a manejar en la Fundación en los próximos meses, años, lo que nos dejen. Muchas gracias.